Buenas, ¿cómo están? En este video quiero hacer un vistazo general de la Early Access de Bannerlord. Repito que es una Early Access porque hay muchas características que todavía no están incluidas en el juego. Pero para dar un comentario preliminar tengo que decir que muchos textos, la mayoría, y formas de interactuar con los personajes son las mismas que en Warband. Así que voy a compartir una guía completa que está... bueno, la voy a dejar en la descripción. Bueno, para comenzar vamos a crear nuestro personaje yendo a campaña y vamos a notar que podemos elegir la cultura del mismo. En este caso notamos que hay beneficios para cada cultura que elijamos. Si elegimos por ejemplo Blandia vamos a tener un beneficio de XP por cada batalla ganada para nuestras tropas. Si elegimos el Imperio vamos a tener mejoras en lo que es construcción, menos tiempo. Y bueno, todas las demás facciones también tienen su balance, por así decir. La creación del personaje me gustó muchísimo, tiene muchísimas opciones. Sí he notado que por ejemplo muchas caras parecen las mismas, con variaciones. Tal vez estaría bueno que implementen más adelante las variaciones que había en Warband, que vos cambiabas entre un tipo de cara u otro y ya tenías eso más el plus que uno le agregaba. Así que en ese sentido creo que pueden mejorarlo bastante. Tampoco están todos los colores de cabello que habían puesto en videos anteriores, así que eso seguramente también lo agreguen más adelante. Pero podemos cambiarle los dientes, podemos agregarle cicatrices al personaje. La verdad que está muy completo y bueno, ahí dejo un video de fondo. Después de crear nuestro personaje vamos a poder elegir el trasfondo de nuestros padres y el nuestro en nuestra infancia y adolescencia, lo cual nos va a dar puntos en esos atributos que ya estaban en Warband, pero hay 2 o 3 que son nuevos. Bueno, básicamente ustedes pueden darle puntos a una sola habilidad o 2, o hacerlo más balanceado y ponerle puntos a varias habilidades. Una cosa que yo hacía antes también era elegir las cosas que simplemente me gustaban como trasfondo. Bueno, nuestros padres son parte también del tutorial, que pueden elegir pasarlo de largo o no. Bueno, para entrar en materia de lo que son las cosas nuevas que hay en el juego, la verdad tengo que decir que me gusta mucho la nueva interfaz. Es muy agradable. También los sonidos que tiene me hacen acordar a Pirates of Eternity 1. Y la banda sonora también. Hay muchas canciones que son de Warband pero que están grabadas de nuevo, así que te da un poco de nostalgia en ese sentido. Bueno, gráficamente el juego está bien, la verdad no tengo quejas, más allá de lo que es la iluminación. Hay haces de luz volumétrico y la verdad que la iluminación no está mal, es muy natural y está muy bien hecha. Pero sí que pensé que iba a ser un poco más exagerada, pero para bien. Y la verdad es que en ciudades la iluminación es bastante básica. Ahora, cuando estás peleando en batalla hay polvo y muchas cosas en pantalla y realmente la iluminación destaca porque a través de todo eso hay como unos rayos que quedan muy bien. La verdad que en la batalla se disfruta mucho la iluminación. Después en lo que es construcción de ciudades, la verdad que son hermosas, representan muy bien cada cultura, exceptuando a los celtas que por lo que tengo entendido no tenían castillos. Pero dentro de todo lo que es el marco del juego, la verdad que está excelente. Se ven muy lindas y la verdad me gustan mucho. Lo que sí tengo que destacar es que no tienen muchas variaciones. O sea, muchas ciudades son lo mismo. Y de hecho castillos, hay muchos castillos que son igual que la ciudad, simplemente. Son la ciudad y punto. Lo que está muy bueno es que ahora, por ejemplo, si le preguntas a un NPC dónde está una persona y está dentro de la ciudad, la persona te guía hacia la otra persona que estás buscando. Y también si estás buscando a alguien específicamente, tocando Alt vas a ver a todos los de tu grupo y los puntos de interés en la ciudad. Donde está la mazmorra, donde está la entrada al castillo o donde está la taberna. Esas cosas están muy buenas, así que tenganlo en cuenta que tocando Alt pueden acceder a todo eso. De igual manera que los edificios están repetidos, es algo que probablemente cambien. Y si no lo cambian ellos, la verdad los modders van a hacer un buen trabajo, estoy seguro de eso. Hay que tener en cuenta que es una Early Access, hay muchas cosas que se notan que faltan, por ejemplo murmullos en las calles y todas estas cosas las van a ir agregando, pero por ejemplo el combate sigue siendo lo mismo que Warband, así que es muy adictivo como siempre, está bien hecho. Aún así le faltan pulir 2 o 3 cosas, pero la verdad que está muy bien.
Ahora, para hablar resumidamente de lo nuevo, tengo que decir que tenemos clanes. Estos clanes cambian la política completamente porque ahora un reino no solo está peleado contra otro reino, sino que también está peleado contra un clan y ataca las caravanas de ese clan, que es la forma en la que hacen economía ahora las facciones también. Tenemos el clan como apartado para nuestra familia también y para nuestras huestes. Vamos a ver que tenemos, bueno, la hueste de tal persona y podemos asignar otra. También tenemos nuestra caravana y te muestra cuánta gente tiene. Así que es bastante completo el tema de los clanes ahora porque es algo aparte. En el apartado de reino quiero aclarar que no podemos crear un reino actualmente, pero sí podemos unirnos a uno. Ahí también vamos a ver la pestaña de clanes, cuántos clanes hay. Y hay bastantes, pero no todo el mundo tiene clanes. También podemos ver las tierras que tenemos y las políticas. Esto es algo que estaba en Diplomacy antes, así que está bastante interesante. Podemos ver los ejércitos de cada uno y la diplomacia en general contra todas las otras facciones. Es muy cómodo porque esto estaba en Diplomacy pero no estaba en el Warband Native. Era algo que se necesitaba, la verdad. Y hablando sobre lo que es política y diplomacia, nosotros ahora nos podemos casar con una mujer que tenga su propio clan y su propia hueste, la cual vamos a tener que aportar dinero, vamos a tener que pagar. O también nos podemos casar con una noble que no tenga clan y que se pueda unir a nuestra hueste. Eso es importante porque cuando se añade a nuestro grupo nos da todos sus atributos y bueno, es un miembro más que no ocupa espacio, así que está interesante la verdad el tema de casarse. Además de que podés tener hijos y en caso de que vos mueras, puedes ir jugando con tu hijo. Bueno, para dar unos comentarios a este video de resumen, la verdad es que hay mucho más que opinar. Yo tengo muchas horas en las campañas de Warband, así que hay mucho que comparar. La verdad que el juego es similar y al mismo tiempo no. Y estoy muy emocionado por todo lo que van a agregar. Le veo un buen futuro al juego también para los mods, porque hay muchas características y estructuras, por ejemplo, de las ciudades, que se nota que el juego le va a dar una libertad mayor a los que hacen mods. Bueno, más allá de todo esto, yo iba a recomendar que para los que quieren hacerse su reino, no se metan en política al principio y hagan torneos para ganar renombre y denares, poner negocios. Bueno, y una vez teniendo una economía estable, atacar un castillo para empezar nuestro propio reino. Pero como eso no es posible, me uní a una facción ya hecha. La verdad espero que añadan pronto el tema de hacerte tu propio reino porque es algo importante dentro de este juego. Así que bueno, eso fue todo. Díganme qué opinan del juego, qué piensan que les falta todavía y que es muy importante que añadan. Y si yo también espero la campaña cooperativa. Pero fuera de todo chiste, en serio la verdad, me parece un juego. Así que si están pensando en comprarlo, yo diría que sí. Es una forma de apoyar a la empresa. Y calculo que en un año el juego va a ser muy distinto a lo que es ahora. Así que eso me pone contento. Nos vemos en el próximo video.